Hola, mi nombre es Meji Cuellar y hoy les voy a platicar una historia. Fíjense que hace, no sé, un poco más de 10 años, yo estaba dando un taller con gente de la tercera edad que escribieran sus historias. Y se me acerca una señora de más de 80 años y me dice, yo quiero platicar mi historia. Le dije, pues sí, inscríbete al grupo. Y me contesta, es que no sé leer y escribir. Me quedé pensando, yo no hago ese tipo de concesiones porque yo soy una convencida de que todos debemos escribir, que todos tenemos la capacidad. Entonces, he hecho nada más dos veces. Una mujer que estaba casi en su lecho de muerte, que quería dejar su historia, y la de ella. Así que le dije, bueno, cuando termine el taller, te voy a dedicar 10 minutitos y yo te grabo. Y tú me dices, ¿de qué quieres hablar? No, pues de mi niñez. Ah, perfecto. Así que al día siguiente, el día del taller, cuando terminó, yo pensaba, con 10 o 15 minutos suficiente. Y empieza la señora a platicar. Cuando yo era niña, tenía 6 años, yo era los ojos de papá, porque mi papá era ciego. Entonces yo era la que de la mano lo llevaba a donde tuviéramos que ir. Ellos vivían en unos que le llamamos nosotros, yo soy de México, le llamamos ejidos. Y entonces son lugares alejados de toda civilización, incluso actualmente. Estamos hablando de hace 10 años y ella tendría unos 84 años, estamos hablando casi de 100 años. O sea que en esos lugares, en realidad los caminos estaban hechos por el hombre al andar, más no planeados. Y habían esporádicas casitas donde ellos vivían. Obviamente siempre cuando se asentaron esos grupos era cerca del río porque el agua era su vida para ellos. De ahí en fuera si no había electricidad y no había caminos, no era importante porque con el agua podían sembrar. Así que ella dice que lo llevaban de la mano. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y tu papá a qué se dedicaba? ¿Trabajaba? ¿Por qué era ciego? Bueno, mi papá era ciego porque cuando estaba joven perdió un ojo por una enfermedad. Le dio una enfermedad y perdió un ojo. Después, cuando ya estaba casado, trabajaba en el campo y le cayó una espina en el otro ojo y lo perdió. Bueno, era la versión de ella. Nosotros sabemos que a veces si es una severa infección en un ojo, a veces se pasa al otro. Pero bueno, era la versión de ella de que fue por una espina y lo dejamos así. Entonces él quedó ciego y cambió de trabajo. Antes se dedicaba al campo, pero ahora que era ciego, pues se dedicó a visitar a los enfermos para ayudarlos a bien morir. Esa palabra de bien morir, de verdad me subyugó. Qué bonito ayudarlos a bien morir. ¿Y qué hacía tu papá? Bueno, él llegaba al lugar donde estaba el enfermo y él podía ver a la muerte, porque él veía por dentro. Entonces, él podía saber si ese enfermo se iba a curar o se iba a morir. Y nunca se equivocaba, no, nunca se equivocó, porque él la veía. Ah, entonces, cuando mi papá llegaba, esas personas le pagaban con comida, con maíz, con frijol, con lo que tuvieran, a veces hasta con una gallinita. En aquel entonces era como el trueque o el intercambio, porque, digo, en aquel no circulaba casi el dinero. Así que ella, y entonces tú tenías 6 años y llevabas a tu papá. Sí, yo lo dejaba que entrara ahí al cuarto donde estaba el enfermo y yo me quedaba bueno. Y después cuando él salía, nos íbamos para la casa. ¿Y tú qué hacías cuando eras niña? Ay, dice yo, pues tuve una infancia hermosa, muy bonita. Yo disfruté mucho mi niñez. Y yo me preguntaba, ¿qué podía hacer una niña alejada de toda civilización, sin juguetes, sin nada, sin electricidad? ¿Qué hacías? Y le pregunté, oye, ¿pero qué hacías? Y dice, bueno, mi mamá me regalaba las telitas que ella ya no ocupaba,
porque antes las sábanas, cuando ya se rompía, se rotaban, decía, cuando ya se rotaban, se hacía fundas para las almohadas. Y cuando se rotaban las fundas, entonces ella hacía trapitos para los trastes, para limpiar la cocinita que teníamos. Y entonces esas telitas ya al último que sobraban me las daba. Entonces yo hacía muñecas de trapo y las hacía de diferentes colores, le hacía su ropita, porque mi mamá también me hacía mi ropa, me la hacía a mano, ella cortaba y me hacía mis falditas. Pues en aquel entonces no se usaban chorcitos ni pantalones a las niñas, entonces ella decía, me hacía mis falditas, mis vestiditos, y yo trataba de imitarlas y se las hacía a mis muñecas. Y los ojitos se los hacía con hilo y hasta le ponía una sonrisa con un hilo rojo. Y después con piedritas ponía yo, jugaba afuera como la mesita, con piedritas hacía yo mis muebles. Dice, entonces yo jugaba todo el día. Ay, qué lindo. Y después, ¿qué más hacías? Ah, bueno, también yo me subía a las piedras porque allá, ella tenía hermanos, pero ya eran grandes, los hermanos, digamos adolescentes. Entonces ellos iban a trabajar el campo. Entonces siempre que encontraban los hermanos alguna piedra lisa, grande, la traían y la iban acumulando, acumulando. ¿Por qué? Porque esas piedras les servía para construir. A veces hacían alguna barda y todo. Entonces ellos recolectaban esas piedras. Entonces ella dice, había un cerro de piedras y yo me subía en la punta y me ponía a cantar. A cantar. Y yo me preguntaba, pero sí, no tienen radio, no tienen electricidad, ¿de dónde? Pienso que el hombre, desde que es hombre, pues tiene el instinto de cantar, aunque no haya escuchado música. Y entonces le digo, ¿y qué cantabas? Bueno, yo cantaba lo que veía. Veía las plantas y cantaba, veía el río, el agua, y yo inventaba mis canciones, pero yo cantaba. Dice, también mi mamá, otras veces mi mamá me enseñó algunas canciones. Y siempre me pregunté, ¿de dónde lo aprendieron? Pero bueno, creo que ya es parte del código genético de los humanos. Y entonces, a ver, ¿y qué más hacías tú? Dice, bueno, yo una vez me pasó una cosa que, bueno, mi papá me consentía mucho. Entonces, una vez mi mamá me mandó al río a lavar, yo tenía como 7 años, y me mandó a lavar los trastes, bueno, lo que eran de barro, todo era de barro, las ollas, estos para tomar el agua, el café, etcétera. Entonces dice, y se me rompió uno, nosotros lo llamamos jarro, dice, y se me rompió un jarrito. Entonces yo llegué a la casa, pero súper asustada, porque sabía que mi mamá me iba a regañar. Y así fue. Cuando llegué, mi mamá me dijo, muchacha descuidada, pero ¿cómo es que rompes las cosas? Que mira, que esto nos va a costar tener que comprar y que nosotros no tenemos dinero y bla, bla, bla. Dice, y entonces mi papá estaba huyendo, estaba ciego. Entonces, oye mujer, ¿por qué estás regañando a la niña? Pues es que tú no puedes ver, pero la niña rompió un jarro. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora tenemos que ir hasta el pueblo a comprar otro. Porque todos tenían pues sus jarros contados, no es así como que, yo tengo uno de más. Y entonces él dijo, ¿y qué tiene de malo? Si no se acaban las cosas, entonces, ¿de qué van a vivir los alfareros? O sea, eso me quedé yo pensando, bueno, actualmente se hace eso. Ahora hacen los productos para que no duren, porque si no, la industria no progresa, no hay trabajo para los jóvenes, pero sin embargo ese pragmatismo de antes, cuando él dijo, ¿y de qué van a vivir los alfareros? Y una vez un incidente que me hizo reír mi esposo porque él dejó un CD en el sol y se dañó, o sea, se hizo así como chueco. Entonces yo le dije, Gerardo, este programa lo acabábamos de comprar, pero ¿cómo eres tan descuidado y lo dejas ahí en la ventana? Y él dijo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene? Y entonces, ¿de qué va a vivir Bill Gates? Me hizo reír muchísimo. Pero esa historia, bueno, esas dos cosas se me hicieron muy interesantes. Digo, ella platicó muchas, muchas cosas, pero esa pequeña historia me gustó para escogerla como la primera vez para seguirles contando historias. Ahora,
En el próximo video les voy a contar otra historia muy bonita. Les voy a dar un pequeño adelanto. Se trata de un niño que nació con síndrome de Down y que en principio pues fue un golpe muy duro para la mamá, pero esta historia tuvo un final hermoso y un final feliz, como las novelas color de rosa. Muchas gracias.